Es una historia de venganza, vengar la muerte de una madre. Es una historia de amor, de fraternidad. Es una historia de corrupción, diferencia de clases sociales y rencor. Es una historia sobre la guerra, las consecuencias de ella y el interminable ciclo del odio. Ay, recuerdo cuando empecé a ver esta serie y pensé, oye, pues este concepto de mundo posapocalíptico, donde lo que queda de humanidad está segura, muchas comillas para segura, tras unos muros que los protegen de titanes devorahombres, me parece muy interesante, bastante entretenido. Ay, qué inocentes éramos. Mis teorías al inicio eran del estilo: ¿será que todo el mundo era de titanes y después unos pocos se transformaron en personas, en humanos? ¿El padre o la familia de Eren fueron los creadores de los titanes? ¿Qué es lo que pasa? Ay, qué inocente. No sabíamos que esta historia era mucho, pero que mucho más grande. Y de las cosas que más me impactan de todo esto es como la siguiente frase cambia por completo su significado, dicha al inicio y al final de la serie. Os mataré a todos. Os destruiré hasta que no quede ninguno. Qué momento, en serio, qué momento. Todos pensamos como Eren al inicio. Hay que terminar con todos los titanes del mundo. Hay que luchar por la libertad. Hay que entregar los corazones. Pero cuando te das cuenta que la percepción del mundo y los titanes no era la correcta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Vale la pena pagar el precio de la libertad? ¿Cómo un chico normal, de pueblo, gestiona tener el poder de un dios? Y es aquí donde entra el punto de todo esto. Muchos criticaron las acciones de Eren Jaeger, sus decisiones, su destino al infierno. De hecho, los mismos personajes de la serie comentan todo esto. Se remarca mucho y muy bien todo el mal que terminó haciendo y que lo que hizo no está bien. Pero seamos honestos, en la vida real, si estuviéramos en la situación de Eren, todos terminamos igual. Terminaríamos haciendo lo mismo. Todos seríamos Eren Jaeger. Y si no estuviéramos en su situación, pues seríamos un cuerpo aplastado más. Todo esto y mucho más voy a comentar, pero como siempre después de la intro. Sigamos. Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, Attack on Titan. Recuerdo que antes de ver este anime solo sabía dos cosas. Número 1, hay titanes que se comen personas. Simple, súper básico. Número 2, el meme de Jordi Wild. ¿Shingeki no qué? Yo no veo eso, jejeje. Soy más de Y bueno, también sabía que la serie no terminaba nunca. Así que entonces, después de reunir fuerzas para ver un anime, porque la verdad no soy mucho de animes, y también tiempo para ver esta serie y no muchas otras que tengo guardadas en la lista, pues finalmente la vi. Me hice una maratón padre. Y oye, me vino genial, porque mientras me hacía la maratón, se estaba estrenando el episodio final, que es como, bueno, una película. Así que bien, no tuve que esperar 6, 3 o un año. Pero bueno, el punto, tras terminarla, me encontré igual que Eren. Pasado, presente y futuro era todo lo mismo. Había recibido demasiado conocimiento, demasiada calidad, demasiados mensajes, demasiado buen desarrollo, demasiados buenos personajes y sobre todo demasiado ciclo del odio. Este anime es un regalo de los dioses. La cantidad de mensajes que abarca y lo bien que los desarrolló es de maldita obra maestra. Y es que hay productos que se pierden en su grandeza, otros que no saben cómo terminar y otros que causan mucha polémica en el espectador. Pero este fue polémico, sí, pero fue, es y será perfección. Aún cuesta procesar todo lo que es. Es una historia de venganza, vengar la muerte de una madre. Es una historia de amor, de fraternidad. Es una historia de corrupción, diferencia de clases sociales y rencor. Es una historia sobre la guerra, las consecuencias de ella y el interminable ciclo del odio. Es una historia que representa a la perfección a la humanidad. Humano y monstruo son dos caras de la misma moneda. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Eren Jaeger. Y es que a ver, en esta historia tenemos muchos buenos personajes, como por ejemplo mi favorito y el de casi todos, Levi, o el muy querido, sensible e inteligente Armin, la muy compleja y fría Mikasa, o uno de los más interesantes y complicados de todos, Reiner. Pero en este vídeo me quiero centrar en el que representa para mí a la perfección a la humanidad, Eren. Y como siempre hay muchos debates. ¿Eren tenía razón? ¿Había otra opción? ¿Héroe o villano? Pues te respondo desde mi punto de vista ya. Todas las opciones son correctas. Eren es un monstruo, el mayor genocida de esta historia. Pero eso no le quita lo humano en sus motivaciones. Eren es un villano por arrebatarle la vida cruelmente a tantos inocentes. Pero al mismo tiempo también es un héroe para la isla de Paradis. Y bueno, la pregunta, la duda, ¿había más opciones? ¿Existían caminos menos violentos? Pues sí, obvio, el plan de esterilización masiva de Zeke consistía en eso. Pero aquí muchos con este plan pensamos igual. ¿Qué plan estúpido es ese? ¿Qué clase de aceptación de derrota es esa? ¿Hacer que tu pueblo, tu gente deje de existir para que dejen de sufrir los ataques del enemigo? Eso no es humano. Puede ser un fin muy noble, inteligente, pacifista y lo que tú quieras, pero no es lo normal, no es lo humano. Lo humano es luchar, sufrir las consecuencias de ello y pagar el precio de la libertad. Eso es lo humano, eso es Eren. Un personaje que lo único que conoce es la guerra. Le arrebataron a su madre, su casa. Decenas, cientos de compañeros del cuerpo militar cayeron por el camino. Entregaron sus corazones sin tener respuestas claras. No sabían por qué luchaban. Vivió la humillación, el desprecio, la injusticia de la sociedad
velocidad y la incertidumbre del por qué ocurre todo. Pero aún así siempre se levantó para luchar por la libertad. Y cuando la historia avanza más y más y más y más, nos damos cuenta que lo que buscan es algo casi imposible de alcanzar. Y claro está, ellos se dan cuenta también. Al final la historia siempre se repite. Vivimos en un ciclo del odio. Vimos como el miedo de un pueblo de ser atacados por el enemigo hizo que ataquen ellos primero. Y esto como consecuencia hizo que ese enemigo que ni siquiera los conocía responda. Mucho parecido con la realidad, ¿no? Y bueno, al final nos enteramos que todo esto Eren siempre lo supo y siempre estuvo condenado. Eren luchó por la libertad, pero él es el primero en ser un esclavo de la libertad, un esclavo de sí mismo. En su cabeza alberga tanta información que al final cualquiera se volvería loco. Si tú o yo estuviéramos en su situación, terminaríamos haciendo lo mismo. El humano no está hecho para tener tanto poder. El 99% no podríamos crear un plan que salva a todos, o bueno, casi todos. Y el 1% que sí que puede, como Erwin, terminaría cayendo por el camino. Al final todos, después de tanta guerra, tanto conflicto, tanta lucha, tanto conocimiento y tanto rencor, nos decantaríamos por lo más simple, lo más primitivo, lo más humano, lo más básico, lo más tonto. Salvaríamos a los nuestros, a los que conocemos. Salvaríamos todo aquello con lo que hemos compartido experiencias. ¿Está mal? ¿Es egoísta? Pues sí, es lo humano. O venga, dime, plantéate esta situación. En un país se encuentra toda la gente que conoces. Familia, amigos, conocidos, conocidos de conocidos, lugares, todo. Para ti ese es todo tu mundo. Y entonces te dan dos opciones. Número 1, salvas ese país, esa tierra, y el resto del mundo se muere. O número 2, salvas al resto del mundo, pero esa tierra con toda tu gente muere. ¿Qué crees que la gran mayoría escogería? Podemos ir de moralistas, decir que malo Eren, que loco. O ir de ser muy inteligentes y que podríamos haber creado un plan mejor, que no. O ir de personas muy frías y nobles y decir que la opción de Zeke era la correcta. De acuerdo, lo que tú quieras, pero al final somos humanos. Y recuerda lo que dije antes, el humano y el monstruo son dos caras de la misma moneda. Y Eren es quien mejor representa todo esto, el ser humano y ser un monstruo. Así que si nosotros estuviéramos en su situación, terminaríamos igual que él, destinados a ir al infierno, destinados a tomar una decisión catastrófica. Incluso muchos lo harían peor. Las historias se repiten, vivimos en un ciclo del odio, así que por lo menos le daríamos un tiempo de paz y descanso a los nuestros. Suscríbete. Se terminó. Recuerda compartir, comentar, dar like, dislike, no pasa nada. Recuerda como siempre que todo esto solo es mi opinión.